SER Podcast. Nuestra siguiente invitada es alguien que lleva desde niña escuchando y contando la vida por este orden. Ella convirtió la radio en literatura o la literatura en radio, poniéndose en la piel de un niño gafotas que revolucionó la literatura infantil en nuestro país. Lo que pasa es que nuestra siguiente invitada es de esas a las que una vida le cunde como unas cuantas. Ya de niña había vivido en varias ciudades, de adolescente tuvo que aprender a sobreponerse a la muerte de una madre y de adulta vivió el sueño, la pesadilla americana en ese gélido Nueva York que retrata, también en sentido literal, en Noche sin dormir. Además de escritora, esta creadora de historias ha sido guionista, directora de cine, colaboradora, presentadora, columnista, dramaturga, monologuista. Ella ha retratado a la gente corriente como pocas y además lo ha hecho con el humor y la ironía por bandera. Medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, Premio Cervantes Chico, Premio Internacional de Periodismo, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, entre otros reconocimientos. Hoy es un gusto conectar el lápiz de memoria de Elvira Lindo. En Hora 25, en los hierros de tu reja, el lápiz de memoria. de amor, escuché la triste queja, de amor que solo en mi corazón, diciéndome así con su dulce canción. Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma, tuya sola. Elvira Lindo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Dónde sonaba Amapola? Pues en un sitio muy especial. Sonaba, o la primera vez que la escuché yo, debía tener como 7 años, una cosa así. Yo vivía en un pantano. Era una de esas niñas del pantano en un pueblo que se construyó para la gente para todas las personas que intervenían en la construcción. Mi padre El era pantano de la Tázar. el pantano del Atazar, sí, que es una de las fuentes de agua de Madrid. Entonces, pues allí había casas para los ingenieros, los administrativos, los obreros, en fin. Y entonces era una escuela, yo creo que era unitaria, porque íbamos niños de todas las edades. Estaba hecha también para esa circunstancia, ¿no? Entonces, la maestra nos decía cada tanto que lleváramos una canción para cantarla que nos hubieran enseñado en casa, ¿no? Entonces, en aquel sitio, en la Sierra Pobre de Madrid, en aquel sitio tan agreste que parecía la luna. Yo vivía allí cuando llegó el hombre a la luna, ¿no? Allí mi madre me enseñó, mi madre cantaba muy bien, muy, muy entonada, muy bonito, con una voz muy suave, muy cálida. Y me enseñó... ¿Tú también? Yo cantaba muy bien de niña, tanto es así que fui niña de coro, era la voz más aguda, sí, y he seguido siendo la voz más aguda, pero era la niña más aguda del coro. Mi madre, como ocurría entonces, cantaba mucho en casa, porque las madres cantaban mucho, sí. no como ahora ponemos enseguida música, pero lo normal era que las madres cantaran mientras hacían las camas, si había una tía con la tía, si estaba la chica de la limpieza pues con ella, y así aprendí yo mis primeras canciones. Y ese día le dije, me tienes que enseñar una canción. Me acuerdo que uno de los días me enseñó una ovejita, la de la ovejita lucera. Esa no sé cuál es. Sí, esta de... Yo tengo una ovejita lucera que de campanillas le he puesto un collar. ¿No te la sabes? Nada, cero. Bueno, cero. Pero me parece maravillosa. Bueno, pues esa la cantaban mucho los niños y luego la cantó Sabina con La Mandrágora, con Javier Crae. En sus inicios, sí. Sí, bueno, pues entonces yo estaba muy contenta porque era una asignatura que me ponían, que no era ni asignatura, me ponía muy buena nota. Y entonces aquella madre con aquella voz que sigue en mi memoria me cantó aquella tarde, estábamos en el porche, en ese sitio salvaje del mundo, y me cantó Amapola y yo la llevé al siguiente día al colegio.
Tú has dicho de tus padres, mi padre es como si abres una ventana y entra un huracán, Sí. incluso puede romper la ventana. Mi madre es una brisa, un Sí. aliento que se va apagando poco a poco. ¿Aquella Elvira Lindo de niña tenía más de brisa o de huracán? Tenía una mente muy, muy fantasiosa. Yo estaba entre los dos. Fíjate si para mí mi padre era el ser más fuerte de la naturaleza. Y también le tenía un poco de miedo, a veces, amor y miedo, las dos cosas, ¿no? Eso antes era muy de padre. Era muy de padre, sí, o sea, pero vamos, él tenía una envergadura, era un hombre grande para su generación, que había pasado tanta hambre, ¿no? Pues él era un hombre grande y con un físico, no sé, o sea, un físico como de una cara como de artista, una cara con mucha personalidad, una nariz grande, unos ojos bonitos, o sea, era un hombre atractivo, no guapo, era atractivo, ¿no? Y fíjate que yo recuerdo un día que estaba volviendo, esto lo escribí en Al Corazón Abierto, que es el libro Sí. que le dediqué a ellos, y que ha sido muy importante para mí. Yo estaba volviendo un día a casa, pues tendría 6 años, y como todos los niños estábamos en los columpios, allí en el pantano, y empezó a haber mucho viento, y claro, cuando corría el viento allí es que daba miedo. Entonces pensé que me volaba el viento y me agarré a pues como una argolla que había en el suelo, en la tierra, Sí. ¿no? Y entonces lo vi salir, como los pantalones le iban hacia un lado, ¿sabes? Yo creía que se iba a volar él también, y me cogió así en volandas y me llevó a casa. Entonces para mí un poco Superman era eso, ¿no? Qué maravilla. Y mi madre pues era una mujer dulce, inteligente, más aproximada a mi madre era una mujer lectora. Mi padre era más personaje de un libro y mi madre tal vez la que lo hubiera escrito. Qué bueno. Ahora hablabas del pantano, pero claro, es que tú naces en Cádiz, después te mudas a Madrid a los 12, pero por medio pasas por Málaga, por Mallorca, Tarragona, Alicante. No sé qué te dio y qué te quitó esa forma de vida. Bueno, hay veces que pasamos por un sitio y digo, aquí vivimos, aquí veraneamos, aquí... y mi marido me dice, no, es imposible, tantos sitios no caben. Y es Tú que el mapa ese de rascar, en España no lo podrías hacer, ¿sabes? No, Este de- no. Sí es verdad que hay zonas de España donde no estuvimos, pero realmente vivimos en muchos sitios y a veces casi solo por meses. Y yo me imagino la vida de mi madre con 4 niños de un lado para otro. Nací en Cádiz y salimos de allí a los meses. Yo debía tener meses. Cada uno de los hermanos nacimos en un sitio de España. Y está relacionado con una obra de las obras públicas que se construyeron en esa época. Entonces, pues teníamos un sentido de la geografía, de lo que era nuestro país desde pequeños. Y luego nos recogíamos, el sitio donde nosotros teníamos nuestro origen era el Rincón de Ademuz, que es de donde era mi madre, que es donde volvíamos siempre. Es casa, por así decirlo. Sí, y sigue siendo, mi corazón está allí. Tú ya escribes desde los 9 años, cuentas, pero no sé si entonces soñabas con ser escritora. Bueno, sí, en ese momento sí, porque era por imitación. Tú sabes que los niños jugábamos a las películas que veíamos y a los libros que leíamos. Era lo que desarrollaba, digamos, nuestra fantasía, ¿no? Sí. Y que había muchos menos estímulos que ahora, entonces estaba centrado en esas dos cosas, ¿no? Las artes, la música, el cine, la literatura, ¿no? Entonces yo leí Mujercitas y obviamente no yo, sino generaciones y generaciones y generaciones de mujeres que han escrito, se han inspirado en ese libro. ¿Por qué? Porque en ese libro se contaba que había una chica escritora. Entonces, como era la protagonista del libro, que era una cosa pues que yo creo que es el valor real de ese libro, ¿no? La chica es la protagonista, es valiente, es audaz y escribe. Todo eso junto. Entonces eso es lo que yo quise ser. La importancia de los referentes, que a veces nos olvidamos. Es que un referente también es eso. Absolutamente, pero no solamente que haya inspirado muchas películas y tal, Mujercitas,
sino que ella misma, Louisa May Alcott, fue una mujer muy adelantada a su tiempo, vivió rodeada de filósofos y de gente importantísima, de los abolicionistas, en una zona de los Estados Unidos que luego yo visité, que era Concord, cerca de Boston, y entonces pues me pareció milagrosa aquella mujer, pero es verdad que ella estuvo rodeada de personas con un pensamiento antiesclavista muy, muy, muy progresista. Fíjate, a ti te toca también madurar muy pronto porque tu madre enferma cuando eras niña, muere cuando tienes 16. No sé cómo se lleva eso, dónde estaba tu refugio, porque no debe ser fácil vivir una situación así tan joven. Pues yo creo que el refugio estaba en la fantasía. Y realmente fue muy bueno para mí, por un lado, pero también me hice construí una mente muy escapista, ¿sabes? Cuando no te gusta una situación, y los niños lo hacen muchísimo en situaciones de abusos muy graves, pero también en situaciones que son de las que quieres escapar y claro, una madre enferma que empieza a estar enferma con 9 o 10 años es complicado, te da miedo, todo te da miedo, ¿no? Entonces, pues lo que pasa es que yo he tratado de contarlo todo eso con cierto humor, porque una operación a corazón abierto era algo... Pues era si no la primera, la segunda que se hacía en España, y a la persona la dejaba en un estado lamentable físicamente. Tanto es así que yo seguí yendo al cole en Palma de Mallorca, y cuando volví a Madrid y vi a mi madre después de la operación, casi no la conocía. Wow. Entonces creo que es uno de los momentos como que es un shock en tu vida, no sé, eso te ocurre con 10 años. Es como que comprendes de una manera demasiado material lo que es el envejecimiento, la enfermedad, la proximidad de la muerte, todas esas cosas de repente las tienes muy, muy cerca y por ejemplo el corazón de pronto que lo escuchas como un reloj. O sea, yo iba a casa de mi abuelo en el pueblo y escuchaba el reloj de mi abuelo Salvador y escuchaba el corazón de mi madre y sonaba igual. Wow. Qué bueno. Hablabas del humor. Sí. ¿Es uno de tus superpoderes? Yo no lo sabía, cuando era pequeña yo creo que debía ser una niña muy graciosa, de verdad, y muy peculiar, muy llena de manías, también muy... todo esto de... ¿Manías tipo? Pues no sé si... si ahora le pondrían nombre, ¿sabes? Trastorno obsesivo compulsivo, algo así, pero ¿Así, eh? Sí, manías, pues de este tipo de manías que estaban relacionados creo que son supersticiones que los niños tienen para cambiar una situación, ¿no? Entonces, yo he estudiado esas cosas, claro, siendo adultas, he estudiado por qué pasaban, ¿no? ¿Por qué tenías que tocar 3 veces el suelo? ¿Por qué tenías que apagar 5 veces la luz? ¿Por qué el 13 se convertía en un número mágico? Cosas así, abrir y cerrar los ojos, pestañear en exceso, cosas así. Y ahora que sé por qué se producían, pues y que sé que muchos niños y muchas niñas han pasado por ello, pues me produce compasión, ternura, piedad, y antes, que, claro, de niña me producía un rechazo hacia mí misma, claro. Era ese miedo, supongo, a que si no lo hacías pasara algo malo. Exactamente. O sea, es como tú ves de cerca la muerte, o ves de cerca la enfermedad, o ves de cerca una situación en tu casa que no te gusta. Entonces, pues piensas, si haces cosas... Es una mente mágica, que es la que tienen los niños, que en el fondo lo que están haciendo continuamente es tratar de cambiar situaciones que les resultan difíciles. De alguna manera... Tienen mentes de las que tendríamos que aprender muchísimo. Yo lo he hecho después, interesándome mucho por estos asuntos, y ya te digo, y mirándolos con compasión.
Tu padre presumía muchísimo de tus éxitos, enmarcaba tus columnas, especialmente si hablabas de él. ¿Has pensado qué te hubiera dicho tu madre, cómo hubiera vivido el éxito que has tenido? Pues creo que eso es el dolor para mí, porque yo creo que ella, y creo que esto lo he contado, ella temía por mí, porque me veía lo suficientemente peculiar, distinta, a veces insensata, como son muchos niños, que temía, claro, al morirse cuando yo era preadolescente, o adolescente ya, perdón, pues temía que me descarriara, por decirlo con un verbo bíblico, ¿no? Y efectivamente yo tenía una mente mucho más libre y más rebelde que mi hermana, por ejemplo. Entonces ella temía por mí. Pero yo estoy segura de que nos hubiéramos peleado muchísimo, pero que finalmente nos hubiéramos encontrado en algún sitio y que sería una conversación maravillosa. Entonces, como yo no la he podido tener, pues también todos son fantasías, porque Claro. Es como reencuentros que no se han producido ni se van a producir. Eso, bueno, hay quien cree que sí. Podemos seguir descubriendo... Hay quien el cree que lápiz. sí. Sí, ¿no? Tú no crees en eso. Me encantaría creer, ¿eh? O sea, y además creo que ahora que hay un discurso que ha vuelto, y ya se está escribiendo mucho sobre la vuelta a cierta religiosidad. Yo Sí. creo que hay que separar las cosas, ¿no? Yo creo que soy una persona espiritual y que me gusta, pero a mí la espiritualidad me conecta con los demás, no me aísla. Que yo creo que es la tendencia que es ahora, es como que tienes que conocerte más a ti mismo, tienes que quererte más. Mira, yo ya me quiero suficiente, o no sé, y si no me quiero ya no lo voy a arreglar. Entonces yo creo que esa espiritualidad que tienes a veces, pues está conectada con los demás, con la naturaleza, y yo me crié en el seno de una familia, sobre todo mi familia materna, que es gente pues creyente. Pero yo creo que nunca tuvieron tonterías, ¿sabes? O sea, Creyente no militante, ¿no? No beatos. No, como que no estaban hablando de milagrillos todo el rato, ni nada de eso, ¿sabes? Sino que tenían unos valores, pues como de hacer el bien, de... No sé, ese tipo de valores que yo creo que pueden ser los buenos de una religión, ¿no? Y son pues los que yo recibí en mi educación. Ahora nunca estaba relacionado con un diálogo con el más allá, ni con un conocerse más a ellos mismos. Yo creo que vivían más en relación con los demás, y creo que ahora nos sobra un poco esa especie de introspección continua y de egolatría, en el fondo, de estar pendiente de lo que uno es todo el tiempo y no verte en relación con los demás, que es de lo que se trata. De empatía. A veces la música tiene algo de espiritual, Sí. como Still Crazy After All These Days, por supuesto. de Paul Simon, que está en el lápiz de memoria de Elvira Lindo. I met my old lover on the street last night. She seemed so glad to see me, I just smiled. And we talked about some old times, and we drank ourselves some beers. Still crazy after all these years. Oh, still crazy after all these years. Esta canción nos lleva, Elvira, a tus inicios profesionales en Radio Nacional. Ahí presentaste programas como El gallo que no cesa. Lo hiciste sin haber terminado, además, la carrera.
No sé qué era Es que para además ti. empecé con 19 años. Es que antes esto era común, ahora Sí. puede sorprender, pero entonces esto pasaba. Totalmente. Fíjate que cuando se cumplieron ahora los 100 años de la radio, yo escuchaba las biografías que muchas veces no sabes cómo empezó Francino, Ángeles Barceló, no sabes cómo empezaron los de la radio, ¿no? Y en, Claro. en el fondo tenemos biografías muy comunes, ¿no? Y yo creo que mi padre vio que empezaba a trabajar en la radio con 19 años y sintió que por fin algo me interesaba y me recogía, por así Por decirlo. fin, ¿no? Por fin. Entonces, bueno, pero lo cierto es que yo llegué a... Creo que para mí era lo más alto en ese momento, que era presentar un programa en Radio 3, que era mi gran ilusión. Y en aquella época de separaciones y de desamores y todo esto, Paul Simon fue mi gran compañero. Y yo creo que es el compositor con mayúsculas del pop. Esto me llevó a Barcelona, a ir a verlo al Nou Camp, donde se presentó con los sudafricanos del disco Graceland. Sí. Para mí el mejor disco de música pop del siglo XX y porque adelantaba muchas cosas que luego, muchas fusiones que luego se han hecho, pero además él es un poeta y es un gran músico. Entonces siempre me ha gustado su actitud, o sea, de respeto a su vocación y no sé, por otra parte de mucho sentido del humor. Es una persona que me resulta muy interesante, muy atractiva, y además lo mal que se llevaba con Garfunkel, ¿no? Esto pasa mucho. que esto es Tenemos toda una algún historia. ejemplo reciente, ¿verdad? ¿Tenemos algún ejemplo reciente? Ay, me he perdido. En nuestro pop patrio. Tú no has seguido lo de Andy Lucas. Esto Ay, acabó por fatal, Dios. Elvira. Bueno, pero es que no, es que no para los mí no ponías. había, o sea, mi Por lo cabeza que no me fuera. llevaba eso. Mi cabeza no me Por llevaba algo. eso. Bueno, esto me suena, pero estoy menos informada de esto. No Perdóname, esperabas la Pablo. comparativa, ¿verdad? No, me has sacado No. completamente de este mundo en el que yo estaba flotando en ese momento. Has bajado a la tierra Sí, de he repente. bajado a la tierra, sí. Pero vamos, ya te Fíjate. digo que hay... sí, yo podría trazar una línea en Estados Unidos, Paul Simon, bajamos a Brasil y está João Gilberto, y, o sea, que tengo luego, subo otra vez Chet Baker, puedo ir a Francia, Jacques Brel, o sea, que tengo mis hombres ahí, luego tengo mis mujeres también, por supuesto. También tienes tus hombres en tu vida, porque hablabas de esa época de la radio, claro, con 19 en Radio Nacional, pero es que con 22 te convertías en madre, eras muy joven. Sí. No sé qué te dio y qué te quitó esa experiencia tan prematura. Pues bueno, lo que me quitó no tenía tanta importancia. Pues porque yo en aquel momento era muy raro tener un hijo tan pronto. A lo mejor si te ibas a una zona rural o algo así, pues mis primas y todo esto era diferente, ¿no? Pero aquí, imagínate en Madrid, estando en la radio, chicas de la radio, todas y todo esto, todo el mundo estaba para la fiesta. Y, Claro. yo de repente voy y me quedo embarazada, ¿sabes? Entonces, pues lo tuve con mucha ilusión y también con muchísimo desconocimiento. Y luego cuando, claro, tienes un hijo y enseguida tienes que seguir trabajando y luego pues llevaba una vida, pues una vida rara porque tenía unos días al niño y otros días lo tenía su padre, y salía muy pronto de casa, de madrugada, cuando iba a Radio Nacional. O sea, que una vida trabajosa, la verdad. Pero, ¿qué me quitó? Estar en algunas fiestas. Yo creo que me salvó, porque era una época muy peligrosa, en Es ciertos verdad. sentidos. La radio de aquella época... Sí. Entonces, pues fue como una especie de angelito de la guarda que yo tuve que me decía, venga, mamá, tienes que volver a casa y tienes que cuidarme, porque eso es lo más importante que tienes que hacer, ¿no? Y eso, pues naturalmente, a pesar de mi absoluta juventud, ¿no? Me hizo
esto de los pies en la tierra, no, porque yo la cabeza la seguía teniendo siempre muy fantasiosa. No, me hizo no correr ciertos peligros que en los que sin él probablemente me hubiera embarcado. Sí que te embarcaste en otra aventura a principios de los 90, porque decías, la radio por fin era mi sitio, pero tú ahí dices, lo dejo todo, me voy a poner a escribir. No sé cuánto tuvo de vértigo aquella decisión y cuándo tuviste la certeza de, vale, he hecho lo correcto. Bueno, tuvo mucho de vértigo porque yo en ese momento, esas decisiones de la radio y televisión pública nos echaron a un montón porque decidieron dejar la radio solo como Radio Fórmula. Y entonces nos echaron y yo me busqué la vida como guionista. Y yo lo que noto, por ejemplo, de lo que ha sido mi juventud entonces o lo que puede ser ahora, es que yo nunca, siempre pensaba que iba a encontrar trabajo. ¿Ah, sí? Sí, siempre. Pero es que lo encontraba de verdad. Y siempre tenía expectativas, a pesar, ya digo, de que mi vida tuvo momentos desgraciados sentimentalmente y todo eso, pero laboralmente no tenía problemas. Entonces yo sí que encuentro una diferencia con la angustia que pasa ahora mucha gente con el trabajo. Y Ya. mucha gente que no puede estabilizarse económicamente y todo eso. Yo, por ejemplo, eso no lo he vivido. Yo pues me he ganado siempre la vida. Y tal vez esa sensación es lo que me hizo en un momento dado decir, bueno, pues lo dejo todo y me quedo en casa escribiendo. ¿Te Lo dejo acuerdas del todo, momento? dejo muy buen sueldo y me quedo en casa escribiendo. Ese primer día de llegar, sentarte, vale, he dejado mi trabajo, me siento frente a un folio en blanco, pongámonos a crear. Pues mira, una sensación muy rara porque dije, vale, ahora quiero hacer lo que quería aquella niña de 9 años que escribía y quería ser escritora. ¿Y ahora cómo se hace? Ahora, o sea, me siento aquí, ¿vale? Tengo mi mesa, tengo mi silla, ¿y ahora qué? Ahora que se hace el tiempo, es espeso, no sabes cómo organizarlo, no sabes. Y entonces, pues de repente surgió la idea de coger esos guiones que yo había hecho para la radio con un niño y de organizarlos para escribir un libro. Y así fue, pero sin ningún, no sé, no tenía muchas expectativas, ni de que fuera un éxito ni nada, pero es que tampoco yo he mirado la vida, yo no miraba la vida así, yo pues decía que esto es lo que quiero hacer, voy a concentrarme en esto. Lo que pasa es que yo creo que mirarías en algún momento las cifras de ventas y a lo mejor pensarías, aleluya. ¿Sabes lo que pasa? Que llevaba poco tiempo, que fue la persona que más me animó a dejar todo, llevaba poco tiempo con el que luego fue mi marido, con Antonio, Sí. Y él era un escritor ya muy reconocido, entonces a mí me daba pavor. Yo había sido alguien, ¿sabes? O sea, yo de repente me encontré y digo, ahora no soy nadie, ¿no? Pero yo había tenido mi trabajo, mis oyentes y todo esto, y mi público, por así decirlo, y había sido muy feliz en eso, ¿no? Aunque era un público de radio alternativa, todo esto, pero había tenido no sé, no era una persona frustrada para nada, pero al estar con un escritor que era ya bastante reconocido, Sí. pues pensé, voy a hacer algo que no llame mucho la atención. Fíjate, Voy discreto. a escribir algo voy a escribir algo para niños que, en fin, que pues no van a pensar, mira, esta quiere ser ahora novelista y no puede haber 2 escritores en la misma casa y tal. Entonces empecé por ahí para, pues no sé, para entrar discretamente. Mira, me estás dejando un hilo del que quiero seguir estirando, así que vamos a escuchar la siguiente canción del Lápiz de Memoria, que es ese Aleluya, en este caso de Rufus Wainwright. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the 4th, the 5th, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. Que digo que hay varios hilos. De entrada, tu marido a lo mejor se ha enfadado porque has escogido esta versión y no la de Leonard Cohen. Bueno, ¿No? a él le encanta. Yo creo que esta se la di a conocer yo y le encanta, ¿eh? Una de vuestras primeras citas fue él con un cassette como regalo, precisamente con canciones de Leonard Cohen como I'm Your Man. Bueno, nos intercambiábamos casetes porque yo creo que era la forma de, cuando empiezas a estar juntos, decir, esta soy yo. Y esta soy yo, y esto es lo que me gusta. Y no solo me gusta la música pop, me gusta el jazz, me gusta la copla, me gustan los pasodobles, me gusta todo, ¿sabes? Y quiero que lo sepas, ¿no? Y eso fue muy bonito porque fue una forma de conocernos a través de la música, ¿no? A mí creo que, antes hablábamos de espiritualidad, probablemente el compositor más espiritual que haya habido haya sido Leonard Cohen, ¿no? Sí. Y de verdad, ¿no? O sea, que no fue así siempre. Y es como una mezcla de persona mundana y al mismo tiempo de persona sumamente espiritual, que convirtió el judaísmo en el budismo, ¿no? O sea, se pasó de una religión a una forma de vida, de espiritualidad, ¿no? Entonces me acuerdo de algo que contaba Rufus, que es gracioso porque no es yerno, pero tiene una hija con la hija de Leonard Cohen, es decir, que la hija de Rufus es la nieta de Leonard Cohen. ¿Qué dices? Sí, Yo sí. esto no lo sabía. Sí. O sea, entonces, porque la hija de Leonard Cohen y Rufus Wainwright eran compañeros, canadienses, compañeros en la escuela o en la universidad. Y decidieron tener una hija juntos, ¿no? Me encanta. Sí, entonces contaba Rufus, al que yo llamo Rufus, porque, a ver, es como un Es de la amigo mío, familia. es de la familia. Rufus. que entra un día por primera vez a casa de Leonard Cohen y se lo encuentra entra en casa de su amiga y se encuentra Leonard Cohen en la cocina en calzoncillos. Wow. Y entonces está ese hombre al que él había visto vestir de esa forma impecable en la que iba Leonard Cohen, porque era hijo Claro. de un sastre. Entonces por eso siempre fue de esa forma tan elegante. Entonces lo encuentra con un pajarillo en la mano y que había recogido, que estaba medio muriéndose y le estaba dando de comer en sus labios. Y fíjate que tiene algo que a mí me interesa mucho, que Leonard Cohen es como que se hubiera quedado con la mejor enseñanza del judaísmo. Todas las religiones tienen una parte de la que puedes aprender muchísimas cosas. Entonces, es lo que te decía yo antes, que mi educación, de alguna manera, pues fue católica en un país como España, pero recibí esa parte que es salvable de una religión y que tiene que ver con la generosidad, la piedad, la compasión, el mirar por el pobre. Todas esas cosas que las puedes tú reconvertir en algo generoso en la vida. Totalmente. Eso lo has encontrado en Leonard Cohen. Tú y tu marido os habéis influido mutuamente en lo musical, pero ¿y en lo literario? ¿Quién ha tenido más huella en la obra del otro? ¿Él en la tuya o tú en la suya? Yo creo que nos hemos influido humanamente. Y la verdad, pues eso supongo yo que luego se traduce en las cosas que te interesan y todo eso, ¿no? Pues es verdad que yo tengo una tendencia hacia la ironía siempre. Aunque escriba algo, pues mi última novela, En la boca del lobo, es una novela dramática, por así decirlo, pero siempre hay como algo que escapa de mí, que es la ironía, ¿no? Y yo creo que, no sé, si fuera musicalmente, te diría que él es como si fuera más melódico y yo soy más rítmica. O sea, que quiero decir que hacemos un buen complemento. Y más punky. Podríamos, sí, más punky, sí. Podríamos hacer un dúo.
O ya Pues lo hemos oye, hecho, ya lo hemos hecho, ¿no? ¿os lo habéis Entonces, planteado? no, pero yo creo que lo bonito es enseñarse cosas. A mí, por ejemplo, yo siempre del jazz, sobre todo me gustaban las vocalistas y a lo mejor me dejaba una parte de los músicos sin, no sé, sin explorar, ¿no? Y eso a mí me ayudó, me enseñó mucho, ¿no? Y más cuando estábamos en Nueva York, que había tantos clubs de jazz. Y yo he seguido siempre escuchando música pop, porque mi vida es la música pop. Qué bueno. En este registro, no sé cuántos escritores, antes decías, no podía haber dos escritores serios en la misma casa. ¿Cuánta gente, cuántos escritores, cuántos intelectuales te miraban por encima del hombro cuando publicaste y arrasaste con Manolito Gafotas? Ay, pues eso no lo sé. Lo que sí que es verdad es que todavía yo pertenecía más joven que una generación anterior que conocí. Sí que yo veía que el mundo todavía no se había desprendido de esa idea del maestro, el genio. Siempre era varón, y siempre la mujer que tenía contaba para ser su secretaria, la que le llevara las cosas, la que le organizara la vida. El detrás de un gran hombre. Sí. Eso, siempre pero, detrás de un gran hombre. Siempre, pero la que en el fondo era la que le manejaba las cuentas y sacaba más dinero a las agentes y a las editoriales. O sea, en el fondo tenía esa parte, por un lado, de organizar la vida a un hombre y por otra parte, ese lado desagradable de mira, es la que lleva algo tan sucio como el dinero. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, eso siempre era un poco maquiavélica, esa mujer del escritor. Entonces, yo creo que de repente nos encontramos nosotros y, sinceramente, creo que hemos sido una pareja muchísimo más moderna, ¿sabes? O sea que ni él necesitaba ese tipo de mujer, que yo creo que para nada, ni desde luego yo no hubiera vivido con un hombre para estar a su servicio. Y muchas veces, cuando todavía alguien me escribe y para decirle, ¿le puedes decir a Antonio? Digo, no, te doy su email, tú le escribes. No, o sea, yo para eso he tenido mucho orgullo, mucha dignidad, porque soy una mujer trabajadora. Entonces, no, es que no, pero hay cosas que es muy difícil como quitarlas de algo que ha formado parte de la cultura del artista, el gran artista varón que tiene una mujer a su servicio. Entonces, el tener una mujer como yo, furiosamente independiente, y además que ha hecho ironía sobre la propia vida y todo eso, pues también necesita un hombre especial. ¿Nunca ha habido lucha de egos? No, yo creo que no. Yo creo que no. Es que además nosotros, iba a decir una cosa muy rara, que te iba a decir, tenemos cosas más importantes de las que hablar. O sea, no, cuando tienes familia, hijos por medio, problemas, alegrías, pues digamos que como dirían los actores, los libros entran de una manera orgánica en tu vida, pero no solo hay cosas tan importantes como los libros, ¿no? La pura convivencia, las ilusiones, el cambiarte de ciudad, el experimentar otra vida, todas esas cosas que yo he podido tener esas aventuras. Claro. Yo no pude tener un Erasmus cuando tenía... Bueno, tuviste ya unos cuantos con 8 años, quiero decir. Bueno, exactamente. Estaba preparada, digamos, para ser una niña resiliente y hacerme un lugar en sitios nuevos, ¿no? Que eso me enseñó mucho. Pero mi vida internacional empezó con 42 años. Entonces, pues... digamos que mi madurez me ha permitido tener experiencias que no pude tener cuando era esa mamá de 22 años. Ahora vamos a una de ellas, a esta experiencia americana en Nueva York, esta experiencia internacional que citabas. Pero, ¿y tu relación con Manolito?
¿Has llegado a odiar esa sombra tan alargada? ¿Te ha llegado a pesar? Es que, mira, hace poco, no sé qué aniversario se cumplió de Quino, o es que a lo mejor emitieron un Imprescindibles en la tele, no lo sé. Pero el caso es que en Radio Nacional en algún momento emiten entrevistas y yo me reconozco la voz, porque soy yo haciéndolas, ¿sabes? Claro. Entonces salió una de Quino. Y era yo diciéndole, Quino, dime la verdad, ¿tú no llegas a tener manía por Mafalda, por no sé qué? Y me hacía la misma pregunta que tú me estás haciendo. Entonces, a lo mejor escribo un bestseller. no, y entonces él me dijo, no, pero claro, yo tenía encima de la mesa, porque Quino era un dibujante extraordinario. Y yo, mientras le estaba haciendo esa pregunta, tenía un libro completamente diferente encima de la mesa, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que esa pregunta que yo le estaba haciendo a él, se la habían hecho tantas veces que no sabía ni qué responder, ¿no? Entonces, pues eso mismo te digo yo, yo sé que, vamos a ponerlo así, el personaje es más popular que yo, internacionalmente, por supuesto, sigue velando por mí económicamente todos los años. Entonces, sí, da buen rédito todavía. Estoy muy... Sí. No. Sí. A ver, sí. Cuando se habla tanto de esa manera tan crematística, en cierto modo vulgar, de la literatura todo el tiempo. ¿Cuál es el libro que más tiene? ¿Cuál es el primer libro en las ventas? ¿Cuál es el primer libro? Pues a lo mejor nos olvidamos que lo deseable para un libro es que dure en el tiempo. O sea, si mis libros se siguen reeditando, esos 2 libros sobre Nueva York que yo escribí siguen reeditándose y no han desaparecido de la circulación. Entonces, es a eso a lo que le estoy agradecida. Es probable que si ahora escribo un libro, ¡boom!, tenga una salida de ciertos miles de ejemplares. Pero para mí lo deseable es que tenga la vida de los otros. Qué bueno, pues hablando de vidas, vamos a hablar de tu otra vida en Nueva York a través de otra de tus canciones, que es I Didn't Know What Time It Was, de Cecil McLaurin. I didn't know what time it was, then I met you. Oh, what a lovely time it was, how sublime it was too. I didn't know what day it was, you held my hand, warm like the month of May it was, and I'll say it was grand, grand. Como decíamos, nos vamos a la Gran Manzana, a esa experiencia que narraste en Noche sin dormir. Estados Unidos, a tu marido lo habían nombrado director del Instituto Cervantes allí en Nueva York. Tú dijiste eso de esta experiencia. Dijiste, me hice más independiente, más dura, menos quejica. Me sentí muy sola y también disfruté de la soledad. Me dio energía y me la robó. Me proporcionó libertad de pensamiento y de acción. Es una ciudad para gente fuerte. Los débiles lo llevan mal allí. No es una ciudad para estar enfermo, para tener hijos, para estar solo, para cualquier tipo de debilidad, para no tener familia. No sé si en algún momento dijiste, vuelvo a España. Claro, eso es Noche sin dormir. Es el último invierno de unas temperaturas tan extremas que a mí ya decía, yo me quiero ir a mi casa, ¿no? Con respecto a lo que decías de Antonio, que fue director de Cervantes, solo fue 2 años. Y luego os quedasteis. En 2006 nos quedamos porque nosotros yo no quería llevar esa vida de perder tanto la vida porque él tuviera un puesto en un instituto y tener que estar todo el día trabajando. Yo quería volver a nuestra vida, que era escribir y salir y tener tiempo y tener tiempo los dos, ¿no? Entonces, pues a partir de 2006 empezamos a vivir la ciudad de otra manera y fue una decisión de quedarnos. Y una de las cosas, bueno, eso que decía, de que es una ciudad para ser fuerte, absolutamente, totalmente. Lo que pasa que yo aprendí muy bien la ciudad.
Y entonces hubo unos años de intensa, no sé, energía, felicidad, se puede decir, ¿no? Porque era como decir, me siento segura aquí, y luego esa seguridad empezó a desvanecerse. En cuanto, no sé, al principio veía la ciudad de una manera y de repente empiezas a ver, pues también en lo que se ha ido convirtiendo en los últimos años el país, Estados Unidos, ¿no? De repente ya el dinero, que siempre ha sido importante allí, pero de repente es como que ha expulsado, y esto lo estamos copiando en nuestras ciudades, ha expulsado a la gente de las ciudades. La gente llega a la ciudad para servir a los que pueden permitirse el lujo de vivir en ella, ¿no? Entonces empecé a ver todo eso, toda esa derrota de la gente volviendo de trabajos esclavos, la veía en el metro y todo eso, y me empecé ya dije, me voy a un sitio como más apacible, amigable, donde me encuentre con más caras conocidas. Pero en el tiempo en el que estuve allí, digamos, bien, una de las cosas que me dio, aparte de esa independencia, y que yo disfrutaba muchísimo, disfrutaba de ir sola a los sitios, de tomar una copa, de comer sola, de pasear por la ciudad muchísimo. Otra de las cosas que allí me parecieron un lujo fueron la música, poder escuchar música en directo cualquier noche, no una noche cualquiera. Sí, es verdad. Porque además teníamos un club de jazz muy cerca de casa donde tocaba gente magnífica y eran sitios pequeñitos donde escuchabas a los músicos muy cerca, ¿no? Y luego haber vivido al lado del río Hudson, en ese Riverside Park, que era el parque que yo tenía. Yo vivía más cerca del río que de Central Park, por así decirlo. Y el vivir cerca de un río tan imponente, que tiene tantas historias literarias, que mis calles estaban llenas de las huellas de los músicos y los escritores y gente que había vivido pues yo vivía cerca de donde había vivido Dorothy Parker, Duke Ellington, Bashevis Singer. O sea que yo hice bien en estudiar las capas sucesivas de la ciudad, es decir, no llegar a la ciudad y solamente lo que tienes delante de los ojos, sino lo que ha pasado antes. Y creo que eso nos falta ahora en la mirada que tenemos a las ciudades. Yo me acuerdo de escuchar La melancolía de Fernando Fernán Gómez, al que tuve la suerte de conocer y compartir algunas noches cenando y de charla y eso, y que él decía: es que yo ahora voy por Madrid y paso por una esquina y me acuerdo de un sitio donde había un restaurante, una tasca, un bar estupendo, donde pasamos tantas noches, donde hablamos, yo qué sé, donde nos quedamos hasta las 4 de la madrugada y tal, y ver que esa ciudad ha dejado de existir me produce mucha, no nostalgia, sino melancolía, ¿no? Pero eso lo cantaba Sabina: al lugar donde has sido feliz, sí, no debieras tratar de volver, dice él. Pues tiene un poco de eso, ¿no? Bueno, yo de alguna manera, cuando escribí los libros de Nueva York, yo advertía al lector que estaba hablando de sitios que iban a desaparecer, porque es una ciudad donde, que es lo que le puede estar pasando a Barcelona o a Madrid, son ciudades donde se ha impuesto el precio de los alquileres de los locales, se ha impuesto de tal manera que aquellos sitios que daban carácter a las ciudades, porque las ciudades necesitan tener también personalidad, carácter, que no se parezcan unas a otras como se van pareciendo tanto. Pues creo que ahora hay una juventud, no toda desde luego, pero hay una juventud que tiene una cierta resistencia en eso, y les gustan los bares de toda la vida y todo eso, ¿no? Y yo lo entiendo, porque la ciudad que a mí me ha gustado, tanto en Madrid, en la que he vivido tanto mi juventud, como en Nueva York, donde viví mi década de los 40, por así decirlo, pues estaba lleno de sitios. A mí me gustaba ir a esos sitios en los que
iban los vecinos, en los que, es decir, que hacían barrio, que estaba la historia de la calle, de la zona, que podías comer pues lo que comían los inmigrantes que huían, lo mismo que comían los inmigrantes que huyeron del Holocausto, o lo mismo que o una comida china muy parecida a la de los que llegaron allí desde Oriente, ¿sabes? Entonces, todo eso, esas inmigraciones sucesivas que hicieron la ciudad tal y como la entendíamos, pues a mí me gustaba que se notara y me gustaba conocerlo. Pero fíjate, todo esto que estás contando me liga mucho con tu literatura, porque es verdad que tú, si tuviéramos que definir a Elvira Lindo, se suele hablar del humor, de la ironía, a veces también de la melancolía, pero sobre todo humor, ironía, pero también unos personajes muy tangibles, muy cotidianos. Da la sensación que nunca te ha interesado el héroe. No, los héroes me pueden interesar, tal vez si los escribe otros, lo protagonizan otros, que quiere decir que no tengo nada, como espectadora así, no tendría nada en contra, aunque no es el género que más me interesa. No, me interesan las personas que tratan de sobrevivir cada día, ¿no? Y esas vidas anónimas que pueden convertirse en yo la vida de mis padres, por así decirlo, por aclarar lo que estoy diciendo, a mí no me parecía especialmente interesante. Para mí, fíjate, lo interesante era lo que yo veía como heroico, que eran exiliados, gente en la clandestinidad, porque yo pues era la chica de barrio muy de izquierdas, muy politizada, etcétera, ¿no? Y entonces me parecía que mis padres pues habían llevado una vida normal y corriente. No pensaba en ningún momento, joder, nos hemos recorrido España, ¿sabes? O sea, de arriba a abajo, ¿sabes? Y encima con un padre que era tan ansioso y encima los fines de semana nos seguía llevando a ver el mundo, ¿no? Entonces, no me parecía. Y de repente lo pensé. Estaba hablando un día... No fue exactamente una epifanía, pero estaba hablando en un día sobre el exilio intelectual español en Estados Unidos. Sí. Con apellidos, bueno, pues, quiero decir, ahí estaban pues los Lorca, Cernuda, en fin. Casi nada. Casi nada, ¿no? Y de repente empiezo a pensar en mis padres, ¿no? Y empecé a pensar en ese momento, y mientras ellos, ¿qué hacían? O sea, las fotos de mis padres eran de gente, pues, no eran tan modernos en esos años 50 que yo estaba viendo en las fotos de toda esta gente que se fue a vivir fuera por el exilio, ¿no? Y mis padres, pues, eran más tipo neorrealismo italiano, por así decirlo, ¿no? Entonces, de repente pensé, ¿y cómo yo no les doy voz? ¿O no les escucho? ¿Y no te dio pudor, de repente, a corazón abierto, saber que también estabas abriendo una parte de tu alma más personal, por así decirlo? No. ¿Nunca? Nunca me dio pudor porque a mí me gusta. Conviví con ellos, pues no sé si tardé un año en escribir ese libro, conviví con ellos un año y entonces me tuve que poner en su piel porque el libro no está contado a través de los recuerdos, sino a través de sus pensamiento y todo eso. Entonces hay cosas que naturalmente me tuve que inventar, ¿no? Pero no, porque yo pensé, si existieron más allá, que hablábamos antes, ellos, bueno, mi padre, que era una persona vanidosa, porque la vanidad le hizo sobrevivir, o sea, era una persona que se hizo a sí mismo y como no hubiera tenido la vanidad que tenía, pues hubiera sucumbido, ¿no? Entonces, pues mi padre desde el más allá dirá, míralo, aquí estoy yo, ¿no? Protagonista de un libro y en alguna traducción en portada, en alguna traducción pusieron su foto. Ese también lo hubiesen marcado, ese a corazón abierto. Vamos a escuchar la última de las canciones del lápiz de memoria de Elvira Lindo. Esta se llama Sem Fantasía, no sé si lo pronuncio bien, de Antonio Zambujo y Roberta Sá. Vem, sem mentir pra você. Vem,
vem sem fantasia. Que da noite pro Esta de Vas de al Nirvana, ¿dónde nos lleva, Elvira? Pues en realidad muchos sitios, porque yo he escuchado música brasileña siempre me ha gustado. Igual que tango, siempre, desde mi más tierna juventud me ha gustado la música brasileña. Pero esta está cantada por Roberta Sá, que es brasileña, y por la voz que escuchamos ahora, que es la de Antonio Zambujo, que es probablemente la mejor voz portuguesa que hay. A ver, vamos a escucharlo. Quero te dizer que o instante de te ver sem mentir custou pra tanto você. penar, não vou me arrepender. Es que es precioso, no se puede decir otra cosa. Es así, es Es muy así. bonito. No sé en qué estás ahora. Es decir, alguien, una mente creativa que tiene, no sé si la obligación, pero sí, seguro que muchas voces que le dicen, ¿cuándo sale nuevo? ¿Cuándo publicas? ¿Cómo lo lleva todo eso y ahora en qué estás? Pues ahora estoy intentando concentrarme. Es de las cosas más difíciles que hay hoy en día. Estoy tratando de concentrarme, de tener pocas obligaciones para escribir una historia. Que ya he empezado. ¿Sabes ya de...? Sí, o sea, que ya sabes de he qué va a empezado. ir. Pero al mismo tiempo, y no está muy desconectado, estoy intentando desarrollar algo para el audiovisual. Y cuando digo el audiovisual, se me encoge el corazón, porque es tú escribes un libro y lo publicas, y para mí, por ejemplo, eso pues es una lucha conmigo misma de que cumplan mis expectativas, mis ilusiones, que se parezca un poco a lo que yo imaginaba, etcétera. Pero cuando entras en el terreno ya de que quieres a lo mejor hacer una serie o quieres hacer una película o tal, ya es un terreno peligrosísimo en el que las cosas empiezan a no depender de ti desde el primer momento, ¿no? Entonces siempre me retraigo cuando digo estoy haciendo algo de eso, me retraigo porque me da miedo, porque la mitad de las cosas no salen, no llegan, no sé, no he trabajado mucho para el cine y tal, pero no lo controlo mucho. ¿Cuál dirías que ha sido tu mayor éxito y tu mayor fracaso? Porque hemos repasado muchos momentos de tu carrera, de tu vida. ¿El mayor éxito y el mayor fracaso de Elvira Lindo cuál ha sido? Ay, es que prefiero no decirte el mayor fracaso, porque no sé, me parecería injusto por el esfuerzo que yo he puesto en ello, ¿no? ¿Pero es un proyecto audiovisual, es un libro, es...? Pues probablemente lo que he sentido yo como que no ha cumplido mis expectativas siempre ha tenido que ver con el cine, por así decirlo. Aunque en el cine he saboreado también, pues cuando la gente iba al cine he tenido algún éxito de taquilla, pero es que no me gusta medir las cosas así, ¿sabes? Entonces, y luego con respecto a... Pues tal vez de lo que puedo estar más orgullosa es de haberme creado una vida relativamente libre en la que puedo escribir y que la gente me lea. O sea, creo que nunca pensaría en que el mayor éxito de un libro es este porque haya vendido más que este otro. No, porque ya estoy harta de ese discurso que estamos además fomentando muchísimo con las redes. El otro día, hace no tanto, hablaba con Francino de esto en la radio. O sea, estamos fomentando ese discurso de lo que ha conseguido más dinero, lo que ha conseguido más espectadores. Fin de año, exactamente. ¿Cuántas listas hay de...? Pues yo creo que los que nos dedicamos a esto tenemos que hablar de nuestro trabajo con más respeto. No dejarnos llevar por, ya te digo, un discurso mercantilista que en el fondo es el que se han dejado llevar por ello todos los medios de comunicación. ¿Qué es lo que ha vendido más, lo que, ¿sabes? No puedo entrar en eso porque he empezado a detestarlo. Pero fíjate, me has hablado de una vida libre y no me parece nada menor como éxito vital. Hombre, tener una vida libre. Pero imagínate, o sea, yo, una vida
libre, que más o menos puedes hacer lo que quieras, que te puedes echar la siesta. Creo que es un objetivo en la vida. O sea, que tampoco es menor. No es menor, porque quiere decir que has podido volver a tu casa y que te puedes echar un rato de siesta, ¿no? Una vida en la que siempre voy a tener tiempo, y cuando no lo tengo me cabreo mucho, para ver a alguna amiga, siempre voy a tener tiempo para hablar con las personas que quiero. Siempre, o sea, son cosas fundamentales para mí. Y luego, pues ya no tengo esa ansiedad por viajar, que a lo mejor tuve en otro tiempo. Entonces, ese tiempo que te dejas en aeropuertos, ascensores, no sé, como estos sitios que son de transportarte. Sí. Yo inventaría la teletransportación, que es sí. que es una cosa que se llevaba mucho en la ciencia ficción de cuando yo era pequeña, ¿sabes? De boom, te metes como en un ascensor y apareces en otro sitio. Yo me apunto a eso, ¿no? Yo me dejo hacer de conejillo de India cuando te pongas a inventarlo. Bueno, pues eso, que yo, mi mayor satisfacción, yo estoy aquí hablando contigo porque me he dedicado a escribir, que es lo que yo quería, y tú me has leído, y por eso estamos aquí hablando. Pues otro de los éxitos. Que tanta gente y durante tantos y tantos años siga leyendo y siga teniendo ganas de leer lo nuevo de Elvira Lindo, que ojalá que llegue pronto, sabemos que ya está más o menos en ello. Elvira Lindo, mil gracias de verdad por haber querido conectar hoy tu lápiz de memoria. Ha sido un placer. Y mira, o sea, ha sido un placer porque sé que vuestro programa es un programa con mucha solera, pues estar en él, me encanta. Pues gracias por estar también en Hora 25. Un abrazo, Elvira. Eu quero te mostrar as marcas que ganhei nas lutas contra o rei, nas discussões com Deus, e agora que cheguei, eu quero a recompensa, eu quero a prenda imensa dos carinhos. En Hora 25, el lápiz de memoria. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.